Buenas tardes. Hoy quiero hacer una presentación de 4 escuelas de la psicología que tuvimos la oportunidad de estudiar a lo largo de este semestre. Y quiero introducirme diciendo que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales como los pensamientos, las emociones y percepciones. Su objetivo principal es comprender cómo las personas piensan, sienten y actúan para ayudarles a mejorar su bienestar y calidad de vida. A lo largo del tiempo han surgido diferentes escuelas del pensamiento que explican el comportamiento desde distintas perspectivas, y de eso hablaré hoy. Comenzaré con el psicoanálisis. Esta escuela nos enseñó que hay una parte oculta en la mente que influye en todo lo que hacemos, que es el inconsciente. El psicoanálisis nace en Europa a finales del siglo XIX, en un contexto victoriano que reprimía la sexualidad y las emociones. Se considera padre fundador a Sigmund Freud, un neurólogo austriaco pionero en estudiar el inconsciente, los sueños, la sexualidad infantil y los traumas. Sus colaboradores fueron Carl Jung, Alfred Adler y Anna Freud, quien desarrolló la psicología infantil y los mecanismos de defensa. Los conceptos claves de esta escuela son el inconsciente, el ello, el yo y el superyo, la represión, la transferencia y la asociación libre. En las etapas del desarrollo psicosexual tenemos 5: la etapa oral, anal, fálica, latencia y genital. Entre las críticas principales tenemos la falta de evidencia científica. Muchas ideas son difíciles de probar experimentalmente. También la excesiva importancia a la sexualidad. Freud veía en la represión sexual el origen de muchas neurosis y observaciones limitadas, ¿verdad? Sus teorías se basaron en un número reducido de pacientes. El legado que deja esta escuela son conceptos como el inconsciente, la represión y los mecanismos de defensa que siguen vigentes en la psicología actual. El psicoanálisis influyó en el cine, en la literatura y en la cultura popular. El legado de Freud continúa siendo objeto de debate y estudio en la psicología contemporánea, invitándonos a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana y la evolución de nuestra comprensión sobre ella. El comportamiento humano es el resultado de conflictos inconscientes, muchos de ellos originados en la infancia, y el tratamiento consiste en hacer consciente lo inconsciente para sanar. Pasamos al conductismo, que dejó de lado la mente y se enfocó en la conducta observable. Surgió en Estados Unidos a inicios del siglo XX en un contexto de industrialización y mecanización y auge de ciencia experimental. El modelo de estímulo y respuesta encajaba perfectamente en el pensamiento productivista y funcional de esa época. Se considera padre fundador a John B. Watson, quien propuso que la psicología debía estudiar solo lo que se puede ver y medir. Sus colaboradores fueron Iván Pavlov, pionero en el condicionamiento clásico, B.F. Skinner, quien desarrolló el condicionamiento operante, y Edward Thorndike, que propuso la ley del efecto. Eh, los conceptos claves de esta escuela son el estímulo,
la respuesta, el refuerzo, el castigo y el aprendizaje. Como explicación general podemos decir que el comportamiento es aprendido. Todo lo que hacemos resultado de estímulos externos y consecuencias. No importa lo que pensamos, importa lo que hacemos. Resumiendo, el conductismo es una importante escuela fundada por Watson y surgió como una respuesta fuerte y directa a otras formas de psicología de la época como la introspección de Wundt, que estudiaba la mente mirándola desde adentro, y el psicoanálisis de Freud, que se concentraba en la mente inconsciente. Los conductistas buscaban hacer de la psicología una ciencia más objetiva y medible, similar a la física o a la química. Sus ideas se basaron en conocimientos previos de la psicología animal, la reflexología soviética y el positivismo lógico, lo que valoraba mucho la observación y la experimentación. En el momento de su aparición, la psicología quería ser reconocida como una ciencia seria. El conductismo ofreció un camino para lograrlo al proponer un objeto de estudio observable y medible. Esto se dio en un ambiente donde se valoraba mucho el método científico y la comprobación empírica. Watson, su fundador, definió que la psicología debía estudiar únicamente la conducta. Insistió en usar métodos objetivos, experimentales y de observación para investigar cómo las personas responden a los estímulos del ambiente. Skinner fue un conductista muy influyente que ayudó a consolidar la escuela. Se centró en el condicionamiento operante, que estudia cómo las consecuencias de una acción afectan la probabilidad de que esa acción se repita. Creó la famosa caja de Skinner para estudiar el aprendizaje y desarrolló los principios de reforzamiento positivo, reforzamiento negativo y castigo. Mencionaremos también a los neoconductistas, que son una versión más flexible del conductismo. A diferencia de Watson y Skinner, admitieron que existía variablemente o cognitivamente entre el estímulo y la respuesta y que influían en la conducta. Edward Tolman propuso que la conducta estaba orientada a una meta y que los organismos forman mapas cognitivos para guiar su comportamiento. Albert Bandura introdujo el concepto de aprendizaje por observación y modelamiento, también llamado vicario, donde aprendemos al ver a otros sin necesidad de refuerzos directos. Incluyó procesos como la atención, la retención, la reproducción motora y la motivación. Los conductistas radicales como Watson y Skinner creían que la psicología debía ignorar los procesos mentales internos porque no podían ser observados directamente y por lo tanto no eran científicos. Con el tiempo surgió el neoconductismo, que fue un paso intermedio hacia la psicología cognitiva. Estos, aunque seguían enfocándose en la conducta, empezaron a aceptar que los procesos internos como los pensamientos y las expectativas también eran importantes para entender cómo aprendemos y actuamos. Esta evolución del conductismo sentó las bases para el surgimiento de la psicología cognitiva, que aunque no reemplazó completamente al conductismo, lo transformó y se enfocó en el estudio de la mente humana. Ahora hablaremos de la psicología cognitiva.
Esta apareció en la segunda mitad del siglo XX como una forma diferente de entender la mente, que buscaba ir más allá del conductismo, pues el conductismo se enfocaba solo en lo que se podía ver, que era el estímulo y la respuesta, pero no explicaba bien por qué las personas actuamos de forma compleja. Fue necesario un cambio porque el modelo antiguo ya no era suficiente. En ese momento se desarrolló mucho la tecnología, como las computadoras y la cibernética. Esto ayudó a los psicólogos a pensar que la mente podría funcionar de forma similar a una computadora. Así la psicología cognitiva decidió abrir la caja negra de la mente, es decir, empezar a estudiar lo que pasa dentro de nuestra cabeza, como los pensamientos, la memoria y la forma en que entendemos el mundo. Personas importantes y lo que aportaron está Jean Piaget, quien explicó que la inteligencia se desarrolla por etapas y que las personas construimos nuestro propio conocimiento al interactuar con lo que nos rodea. No somos solo esponjas que absorben información, es lo que él pensaba. Jerome Brunner siguió la idea de Piaget y propuso el aprendizaje por descubrimiento, donde los estudiantes participan activamente para construir lo que aprenden. Albert Ellis fue similar a Beck, quien desarrolló la terapia racional emotiva conductual, que también se enfoca en cómo los pensamientos afectan las emociones, aunque su estilo era un poco más directo. En resumen, la psicología cognitiva estudia cómo funciona la mente humana. Se basa en la idea de que somos como procesadores activos de información, eh, aunque no podemos ver los procesos mentales directamente, podemos entenderlos y crear modelos sobre cómo funciona.